Vicky Jaramillo, persona llegada al expresidente Uribe y al Centro Democrático, me contó, también la llamé a ella, me contó que quien la llamó a nombre de Pardo Hache, que el expresidente Álvaro Uribe estaría presionando a un testigo, yo necesariamente tenía que hacer una columna que pusiera las cosas en orden. En directo con Coronel. Es una columna muy particular porque fue publicada el día de la primera vuelta presidencial del año 2018. O sea, el día en que quedaron finalistas Iván Duque y Gustavo Petro. Y desde luego todas las columnas de opinión del país, o por lo menos la inmensa mayoría, estaban dedicadas al resultado de las elecciones y a su análisis. Y yo venía con este trabajo de la investigación de Uribe supremamente presente y como las cosas tienen diferentes tiempos, a veces la gente piensa que hay un carril por donde se mueven las elecciones y otro carril por donde se mueven los asuntos judiciales y resulta que a veces se mezclan. Coincidió que ese 27 de mayo, finalización de la primera vuelta, yo necesariamente tenía que hacer una columna que pusiera las cosas en orden. La columna se llamó El que la hace, la paga. Y es del 27 de mayo de 2018 y los elementos que la componen están aquí. Vamos a interrumpir en algún momento cuando haya que actualizar algo, pero en general quería compartir con esto con ustedes porque me parece que es importante ver cómo van evolucionando las situaciones con el tiempo. Decía ese día, la Corte Suprema de Justicia, nadie sabía del proceso todo públicamente. La Corte Suprema de Justicia tiene grabaciones, videos, documentos e interceptaciones telefónicas que indican que el expresidente Álvaro Uribe estaría presionando a un testigo por vías diferentes para que cambie su versión en varios procesos en su contra. El testigo es Juan Guillermo Monsalve, el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas. Vivió por años en la antigua propiedad de la familia Uribe. Fue paramilitar y ha declarado que Álvaro Uribe y su hermano Santiago son fundadores del bloque Metro de las Autodefensas. Hace apenas 3 meses a Uribe le salió mal una jugada. Cuando trataba de enlodar al senador Iván Cepeda, la Corte Suprema encontró y documentó que el denunciante Uribe podía ser realmente el núcleo de un plan para manipular testigos, montar un fraude procesal y obstruir la justicia. La decisión de la Corte fue firmada el viernes 16 de febrero. Les ruego que presten un poquito de atención a las fechas. La decisión de la Corte fue firmada el viernes 16 de febrero. Apenas 5 días después, el miércoles 21, empezaron las presiones para voltear al testigo Monsalve recluido en la cárcel Picota. Un antiguo compañero de andanzas de Monsalve, llamado Carlos López y conocido con el alias de Caliche, se comunicó con él desde Neiva contándole que un conocido lo había buscado para que hablara con el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada. Caliche le relató a Monsalve la forma en la que, según él, fue contactado, comillas. Pues ahí me llegaron esos viejos y me dijeron lo mismo, que se comprometen, que todos están cagados, ese señor Prada está cagado de miedo y ese hijo de puta me dijo que ayudaba, pero que ya, que me cumplían, pero que todo por hágame en un escrito. Vamos a ver ese mensaje. Y me llegaron estos viejos y me dijeron lo mismo, que se comprometen, pero sino que están todos cagados. Ese señor Prada está cagado de miedo y ese hijo de puta está todo, y me dijo que me ayudaba, pero que ya que me cumplían, pero que todo por le hágame en un escrito. Lo que querían de Juan Guillermo Monsalve, según Caliche, era una grabación, un video retractándose de los señalamientos contra Uribe. El plazo era fundamental porque se vencía el término para presentar un recurso contra la decisión de la Corte. Comillas, sí, lo que pasa es que el viejo tiene que presentar unas vainas allá el viernes, en unas pruebas que tiene que mandar el viernes,
Entonces sería muy bueno que usted diera la declaración, así fuera por este medio mío, ¿sí me entiende? Diciendo que el hombre le ofreció prebendas que nunca le cumplió a cambio de enredarlo a él. Eso es lo que están diciendo aquí, mano. Oigámoslo. Es que el viejo tiene que presentar unas vainas allá el viernes en unas pruebas que tiene que mandar el viernes, entonces sería muy bueno que usted diera la declaración, así fuera por este medio mío, ¿sí me entienden? Diciendo de que el hombre ese le ofreció prebendas que nunca le cumplió a cambio de meter a él, enredarlo a él. Eso es lo que están diciendo aquí, man. Ese recurso judicial que se vencía ese viernes fue el mismo que el senador Uribe anunció ese día viernes con megáfono en la mano en la puerta del Palacio de Justicia, adelantando que habría nuevos testimonios contra Iván Cepeda. Lo más grave que dice Caliche es que Uribe, a quien se refiere como el caparrudo y el viejo, participó en la conversación a través del celular del congresista Prada. Comillas, yo no puedo ponerme a inventar a estas alturas con una cosa tan supremamente delicada como es esa. Como le estoy diciendo, yo con esto no me voy a poner a jugar. Directamente con el caparrudo. Eso fue lo que me pusieron en altavoz y hable, patrón. Si no, ¿para qué me pongo yo a abrir la hijuepucha jeta? ¿Qué me pongo a decirle? Óiganlo. Ponerme a inventar a estas alturas con una cosa tan supremamente delicada como es esa. Como le estoy diciendo, yo con esto no me voy a poner a jugar. Directamente con el caparrudo ese fue que me lo pusieron en altavoz y hablé de patrón. Si no, ¿para qué me pongo yo a abrir la hijuepucha jeta? ¿Yo para qué me pongo a decirle? Carlos López alias Caliche afirmó en la comunicación, yo escuché directamente, me lo pusieron en altavoz al viejo ahí, dijo, venga mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él y que nos mande un video diciendo que ese hijo de puta está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que sí sé cuándo y que lo que está hablando él es mierda? Oigan. Directamente me lo pusieron en altavoz al viejo ahí, digo, venga mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él y que nos mande un video diciendo de que ese hijo de puta no está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que dice cuándo y que lo que está hablando él es mierda? A cambio del video retractándose y señalando a Iván Cepeda, Caliche transmitía un ofrecimiento, comillas. Me dicen que sí, que se comprometen a ponerle y a removerle ese caso, a pasarlo a la JEP. Vamos a oír. Decir que se comprometen a ponerle y a removerle otra vez ese caso, a pasarlo a la JEP. Bueno. Y para concretar la oferta, se ofreció a ir a la capital, dijo, comillas, ¿qué piensas si de pronto me subo para Bogotá mañana o pasado mañana y me entrevisto directamente con ese abogado de él, que es el doctor Granados? Esos HP están a lo que yo les diga, cuando se lo diga, señor. Oiga. Si de pronto me subo para Bogotá mañana o pasado mañana y me entrevisto directamente con ese abogado de él, que es el doctor Granados. Esos hijueputas están a lo que yo les diga, cuando se lo diga, señor. Bueno, el fin de semana, antes de publicar esta columna, yo le pregunté al entonces representante Álvaro Hernán Prada, hoy es magistrado del Consejo Nacional Electoral, su versión sobre estos hechos. Me confirmó que había tenido contacto con Carlos López, pero según él no hubo ofrecimientos. Aseguró que López llegó a él a través de, comillas, Rodrigo Vidal, un señor de Garzón Huila, que me dijo que López había trabajado con un señor de apellido Monsalve preso por paramilitarismo que ahora quería decir la verdad, cierro comillas. Prada aceptó que informó del contacto a Álvaro Uribe, pero jamás mencionó que el expresidente hubiera participado en alguna conversación con Carlos López Caliche. Cuando le pedí el número de López, me dijo inicialmente que me lo daría, pero que no sabía cómo buscarlo en su celular. Luego que tenía un teléfono nuevo que había perdido los datos anteriores. Y por último, que el viejo aparato estaba en cadena de custodia en manos del abogado Víctor Mosquera Marín. Este último me informó que no podía compartir la información porque ya el teléfono había sido embalado para ser entregado a la justicia. Una hora después de nuestra última conversación, el sábado en la mañana, le estoy hablando del sábado antes de elecciones, el abogado Mosquera publicó un comunicado
de pronto Jonathan nos puede hacer el favor de mostrarlo, afirmando que había un montaje en marcha contra Prada y el expresidente Uribe, quienes inmediatamente difundieron el texto en sus cuentas de Twitter. El comunicado dice: en nombre del representante de la Cámara, el doctor Álvaro Hernán Prada, el pasado 24 de mayo de 2018, se denunció ante el fiscal general de la Nación y el 25 de mayo de 2018, 2 días antes, se le informó al presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre un plan criminal que se intentó llevar a cabo en contra del representante y en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el mes de febrero de 2018. Es decir, ellos se dieron cuenta del plan criminal cuando yo los llamé. La vía Prada-Caliche no fue la única que intentaron para lograr la retractación de Monsalve. Al menos un abogado, ya en ese momento me refería a Diego Cadena, quizás 2, han contactado al testigo con ofertas. El periodista Gonzalo Guillén publicó la primera investigación sobre el caso en el portal La Nueva Prensa. Allí menciona la presencia de los abogados Jaime Lombana y Diego Cadena en la cárcel Picota. De acuerdo con el artículo de Guillén, otro preso era el encargado de conectar a Juan Guillermo Monsalve con los apoderados de Uribe. Se trata de Enrique Pardo Hache, un miembro viejo de la aristocracia bogotana, condenado a 29 años de cárcel por el secuestro de Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana, asesinado en cautiverio. El abogado Lombana me confirmó que sí fue al mismo patio de la Picota donde está Monsalve. Yo hablé con el doctor Lombana. Y sí vio al abogado Diego Cadena en la fila de entrada de la penitenciaría. Sin embargo, Jaime Lombana es categórico al afirmar que él iba exclusivamente en una tarea familiar y humanitaria. Ustedes recordarán, él dice que fue a acompañar a su entonces suegra, la señora Williamson, a visitar a Pardo Hache, que es familiar de ella. Me aseguró que por iniciativa de su actual suegra, doña María Mercedes Williamson Puyana, que además es familiar política, por un lado, de Pardo Hache, secuestrador del señor Eduardo Puyana, y por el otro lado, el secuestrado Puyana. Ella. Me aseguró que por iniciativa de su actual suegra, doña María Mercedes Williamson Puyana, fue a ver al pariente de ella, Enrique Pardo Hache, para ayudarle con un recurso jurídico. Lombana admite que Pardo Hache sí le mencionó a Monsalve, pero que él inmediatamente replicó: no quiero saber nada. Hace 3 días, Lombana le envió una carta a la Corte Suprema en la que afirma que a pesar de ser abogado de Álvaro Uribe, nunca ha manejado el caso de los falsos testigos porque el apoderado es otro, abro comillas, Jaime Granados, con quien me separa una pública y vieja enemistad. Una enemistad que terminó superada por este hecho. Les voy a leer textualmente y si lo puedes mostrar, Jonathan, dice: no conozco al señor Monsalve, nunca he intercambiado palabras, menos diálogo de ningún tema, ni he expresado frase alguna con el mencionado señor, ni directa ni por interpuesta persona. No conozco nada de su caso, no sé qué ha declarado o no en el referido proceso. Nunca he leído una declaración suya, nada tengo que ver con esa denuncia o defensa que entiendo ejerce en representación del doctor Álvaro Uribe, el abogado Jaime Granados, con quien me separa una pública y vieja enemistad. El otro abogado mencionado es Diego Cadena, que reconoce que fue a la Picota a buscar la retractación de Monsalve enviado por el expresidente Uribe. Eso me lo reconoció él en una llamada que está grabada además. La interceptación está ahí. Entre la distinguida clientela del exótico doctor Cadena están los narcotraficantes Diego Rastrojo y Diego Montoya, alias Don Diego. Ha patinado convenientes cartas de Víctor Patiño Fómico para favorecer a Dilia Francisca Toro y de Gordolindo para intentar limpiar a Santiago Uribe Vélez. Cadena me contó que hace un tiempo recibió poder del senador Álvaro Uribe. Hace un tiempo es nada, esto era 27 de mayo y el poder lo había recibido el 18 de abril, cuando ya estaban sintonizados con que había una interceptación y un seguimiento contra ellos. Hace un tiempo recibió un poder del senador Álvaro Uribe para que consiga testimonios en las cárceles que lo favorezcan en el caso de los falsos testigos. Algunos de ellos han ofrecido involucrar críticos de Uribe en crímenes atroces como el de Álvaro Gómez. Curioso abogado para un expresidente. La Corte tiene pruebas de lo que le pidieron hacer al testigo. El propio Juan Guillermo Monsalve manifiesta que los abogados de Uribe le dijeron, comillas, de parte de Uribe, él le manda decir que le dé la firma, que se retracte, que con él cuente para lo que sea,
que mejor dicho, este año está en la calle. Oigan lo que dijo Juan Guillermo Monsalve en ese momento en una nota de voz. Uribe, él le manda a decir que le dé la firma, de que se retrate, que con él cuente para lo que sea, que él, mejor dicho, este año está en la calle. De viva voz, Monsalve, quien se mantiene firme en su testimonio, en ese momento por 11 años, ya en este momento son casi 13, describe la oferta, comillas, que dijera que necesitaba, que si plata, y que a cambio me daban, me metían a la JEP, y que si quería justicia y paz, y que también le daban protección a mi familia, y que me dejaban en una parte donde yo me sintiera bien tranquilo. Oigámoslo. Yo que necesitaba, si plata o lo que necesitara, pues, y que a cambio me daban, me metían a la G, me metían a la G, o que si quería justicia y paz, y que también le daban protección a mi familia y que a mí me dejaban en una parte donde yo me sintiera bien tranquilo. Diego Cadena acepta haberse reunido también con la esposa del testigo Monsalve. Las conversaciones fueron grabadas por la Corte Suprema de Justicia y también de manera subrepticia por el astuto abogado Cadena. La copia que me entregó Cadena me envió a mi celular la copia y por eso sé que es más corta que la de Yanira. Del momento en que empieza la conversación, al final la de Cadena dura menos que la de Yanira. Luego, ¿qué pasó? La editaron. Entonces, la copia que me entregó Cadena registra este diálogo. ¿Su esposo está con Enrique Pardo?, pregunta el abogado. Enrique Pardo H., sí, replica la esposa de Monsalve. El señor contactó a una persona que trabaja con el presidente Uribe. Esa persona le dijo al presidente, mire, hay un testigo, Juan Monsalve, que quiere retractarse. Y entonces ella pregunta, ¿cómo se llama esa persona que dice que Juan se quiere retractar? La persona, no, vacila Cadena. Enrique le dice a Vicky Jaramillo el contacto de Enrique para llegar al presidente. Vicky Jaramillo le informa al presidente y el presidente me informa y me desplaza hasta la picota. Oigan la grabación. Está con Enrique Pardo. Enrique Pardo Hacha, sí. Sí. El señor, que tiene una familia en Bogotá, contactó a una persona que trabaja con el presidente Uribe. Esa persona le dijo al presidente, mire, hay un señor, Juan Monsalve, él quiere retractarse. ¿Cómo se llama esa persona que dijo que Juan se quiere? La persona que Enrique le dice a Vicky Jaramillo el contacto de Enrique para llegar al presidente. Vicky Jaramillo le informa al presidente y el presidente me informa y me desplazo hasta la picota. Vicky Jaramillo, persona llegada al expresidente Uribe y al Centro Democrático, me contó, también la llamé a ella, me contó que quien la llamó a nombre de Pardo H. para hablarle del testigo Monsalve fue Ricardo Williamson Puyana, quien casualmente es el hermano de la ya mencionada suegra de Jaime Lombana, que estaba junto con Lombana ese mismo día en la cárcel. La frase que sirve de título a esta columna, el que la hace la paga, se convirtió en el estribillo de Iván Duque. La consigna representa su promocionado compromiso contra la cultura de la ilegalidad. Quizás le llegue la oportunidad de demostrar que no es solamente un eslogan. Su jefe, a quien él llama presidente eterno, no solo la hizo, sino que la sigue haciendo.